A lo largo del máster he visto que las disfunciones que hemos estado viendo y todo lo que tenía que ver con la sexualidad femenina, pues tiene que ver con el patriarcado, como ya hemos dicho, tiene que ver con toda la represión que vivíamos. Entonces, por ponerme un punto de partida, he elegido el franquismo, desde el franquismo hasta nuestros días, ¿vale? Porque podría remontarme al mito de Lilith, pero había que acotar. Y acotar, pues bueno, me pareció interesante de hacer la reflexión de cómo se vivía la sexualidad femenina en el franquismo y si esa represión que había femenina ha influido en nuestra sexualidad. Que bueno, ya me diréis si creéis que sí o que no, ¿vale? Entonces, bueno, dar una explicación al modelo de sexualidad que tenemos hoy en día las mujeres, analizar el recorrido de la sexualidad femenina desde el franquismo y las consecuencias que tenemos hoy en día, tener la información de lo que ha ido pasando hasta ahora para poder modificar nuestra visión, abordar y comprender la historia pasada de las mujeres que nos precedieron, tener presente la influencia que desempeña el progreso en una sociedad, que las mujeres sean consideradas en exclusiva, como eran consideradas en el franquismo, madres, educadoras y transmisoras de normas, visibilizar que en aquella época las mujeres fueron un instrumento de manipulación al servicio de una causa que no eligieron, y todo ello enlazarlo con la vivencia de la sexualidad femenina a día de hoy, que luego ya veremos un poco más adelante. Lo ideal que se me ocurrió era pues preguntar a las mujeres de mi alrededor cuál eran sus experiencias sexuales. De hecho, de ahí hice un test, elaboré un test con 20 preguntas que fui pasando a conocidas. No es un estudio de datos extenso, evidentemente, porque no tenía mucho tiempo y no todo el mundo ha contestado también, ¿vale? Entonces, de las muestras que tengo, que no es muy amplia, de ahí he podido sacar algunos gráficos y algunos datos significativos sobre la sexualidad de las mujeres que me rodeaban en ese momento. Consolidó el papel institucional de la sección femenina, que seguro que habéis oído hablar de ella millones de veces, que encabezaba Pilar Primo de Rivera, ¿vale? Y que se encargaba de la formación femenina centrada sobre todo en la instrucción de las mujeres jóvenes para ser buenas patriotas, buenas cristianas y buenas esposas, ¿vale? Bueno, pues la familia era de carácter tradicional, que ya lo hemos dicho muchas veces a lo largo de ayer y hoy, dominaban los valores de autoridad patriarcal, la estructura jerárquica y el trabajo de carácter doméstico. Bueno, las imágenes están sacadas del manual de la buena esposa, que seguro que también habéis visto que está colgado en internet. Las relaciones de familia se basaban en la jerarquía, la mujer estaba supeditada siempre al varón, primero de su padre y luego de su marido cuando se casaba. Su función consistía en hacerle agradable la vida, cuidar de la casa, engendrar a sus hijos y a sus hijas y procurarle placer. Era el reposo del guerrero. ¿Eh? Y la mujer dependía durante toda su vida y para su propia supervivencia, siempre de un varón, primero el padre y luego el marido, como decía, pues para casi todo. Seguro que habéis oído, pues yo se lo he oído a mi madre, que para abrir en un banco una cuenta corriente necesitaban autorización paterna o del marido, ¿vale? Pues para salir de viaje y para otras muchas cosas. ¿Vale? Los roles de género que hemos visto, que ya hemos repetido muchísimas veces, bueno, pues en la dictadura también seguían un poco el sistema patriarcal. Las tres claves eran más de carácter militar, patriótico y confesional. El rol masculino se valoraba la agresividad y la autodeterminación y el egoísmo, y los hombres tenían que ser cabeza de familia, trabajadores, proveedores de bienes y fieles patriotas. En cambio, las mujeres debían estar al servicio siempre del varón, al que jamás llegarían a igualar. Era una de las frases que más se oía, que nunca llegarían a igualar al varón. Primaba un cuerpo sano para la gestación y la crianza, además de ser el reclamo del hombre. Tenía que estar monas monísimas para él, cuando él llegara. De hecho, en el Luces Hermosa, sacado del manual de la buena esposa, pues no sé si yo no lo leéis, ¿no? No. Descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentres fresca y reluciente. Pues sí, y peinada. Y peinada. Y peinada. Y arreglada. ¿Vale? Hay otros muchos también, pero bueno. Y se daba más valor a la elegancia, a la gracia y a la belleza. ¿Vale? Bueno, hablar de modelo de sexualidad en el franquismo, pues bueno, es complicado. La única referencia que podemos ver, que está en un texto de la sección femenina, que os lo voy a leer. Si tu marido te pide prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Si él siente la necesidad de dormir, no le presiones o estimules su intimidad. Si sugiere la unión, accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de la mujer. Cuando alcance
él. El momento culminante, un pequeño gemido por tu parte, es suficiente para indicar cualquier goce que haya podido experimentar. Eso está recogido. ¿Vale? Entonces, esta es la reflexión que hacían sobre la sexualidad femenina en la sección femenina, ¿vale? Entonces, con todo esto, pues hablar de modelo de sexualidad femenina en el franquismo pues es casi irreal, ¿vale? Este era, ¿vale? Entonces, bueno, todo lo relacionado con el sexo estaba rodeado de discursos moralizantes, ¿vale? Que luego volveré a ello. La sensualidad y el deseo estaban imbuidos en el pecado. Aparece, que he dicho antes ya, en el Código Civil se vuelve a aparecer el adulterio como delito, evidentemente en discriminación a la mujer, el adulterio era femenino. Se establece el derecho de usurocidio, que esto he flipado cuando lo he visto, ¿vale? Y os lo voy a leer porque no tenía ni idea y lo busqué por curiosidad, claro, y porque no sabía lo que era, y es homicidio de la cónyuge por parte del marido por causa de honor por el que el hombre era penado solo con destierro al dar muerte o lesionar gravemente a la esposa si fuera sorprendida cometiendo adulterio. Ya está. La maté porque era mía, ¿no? Exacto. Sí, en conclusión es la maté porque era mía. ¿Vale? La propia maternidad fue concebida como una consecuencia de un acto pecaminoso. Ahí eso no se ve muy bien, pero bueno, es una bendición postpartum que se volvían a hacer también después de la Guerra Civil. Se bendecía a las mujeres después del parto porque su maternidad ya era considerada un acto pecaminoso porque habían pecado. Entonces, bueno, se bendecía a las mujeres postpartum. Y con estos cambios, hablar de modelo de sexualidad, lo que decía, era casi real. Las recomendaciones las hacían los confesores eclesiásticos a las mujeres casadas y era que rezaran mientras el marido hacía sus cosas y ofrecieran el sacrificio a Dios. ¿Vale? Por supuesto, todo este modelo de sexualidad es dentro del matrimonio. ¿Vale? Toda la sexualidad fuera del matrimonio no hay ninguna reflexión sobre ella. ¿Vale? Bueno, una de las referencias bibliográficas que he podido encontrar sobre la sexualidad femenina es la obra de Serrano Vicent, de Ramón Serrano Vicent, que, bueno, fue en 1953, pero no publicó hasta después, así que no salió a la luz lo que decían las mujeres. ¿Vale? La referencia escrita es una causística, hace un estudio de datos sobre la sexualidad femenina. Nos revela al final que la sexualidad femenina era mucho más activa o variada de lo que el discurso moralizante franquista quería contar, aunque, bueno, con limitaciones. ¿Vale? En sus entrevistas afloran comportamientos que se consideraban marginales e inmorales o directamente ilegales, como la masturbación, las relaciones prematrimoniales, el control de la natalidad, el adulterio, la prostitución, la bisexualidad, las relaciones de lesbianas o el aborto. Y a mí lo que me parece muy interesante, o sea, aparte de los datos que da, que es muy interesante los datos, pero que dio voz a quien no la tenían. O sea, más que los datos cuantitativos de ese estudio, es los cualitativos, el por lo menos que alguien les preguntara. Que bueno, que hoy en día a lo mejor tampoco esa parte la tenemos tan avanzada, muchas veces tampoco se nos pregunta, pero en ese momento y en ese contexto histórico, pues bueno, que alguien preguntara sobre la sexualidad a las mujeres, pues... Bueno, la transición hacia un nuevo modelo sexual. El rol sexual femenino, esto es repetirme ya, esto es lo que sí que voy a repetir mucho, pues se puede caracterizar como pasivo, con ausencia de iniciativa, frágil y de alguna forma secundario. La expresión más peligrosa de este modelo es que prime el placer masculino y siempre prima el placer masculino. La sexualidad femenina se entienda como colaboradora para conseguir ese placer masculino. A partir de la revolución sexual, que ayer se habló un poquito de ella también, ¿vale? Iniciada en los 70 en Estados Unidos, bueno, pues luego cuando llegó a España la revolución sexual, perdón, muchos de los cambios revolucionarios de las normas sexuales en ese periodo se convirtieron con el paso de los años en normas aceptadas y legitimadas, ¿vale? La revolución sexual identifica la igualdad de sexos, el feminismo, los métodos anticonceptivos, y supuso una liberación en la reivindicación y recuperación plena del cuerpo humano y su desnudez, de la sexualidad como parte integral de la condición humana, individual y social, cuestionando el papel tradicional de la mujer y, por tanto, también el del hombre. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿nos ha influido la represión a nuestra sexualidad a día de hoy? Sí. Sí, ¿no? Bueno,
Era fácil, Mucho. era fácil. La respuesta era fácil, claro. Si ya estamos en una cultura social que nos ha cortado la libertad sexual a las mujeres, pues sí, nos ha influido. Ni siquiera hoy en día somos educadas para ser dueñas de nuestra propia sexualidad. No se nos fomenta socialmente a lo largo de nuestra vida que nuestra vida sexual es algo propio y que no tenemos que dejar en manos de nadie. Y aunque muchas de las mujeres que yo he visto que han contestado a mi test que vivimos en el siglo XXI y que es la época de la liberación femenina, pues no todo está conseguido y queda mucho por hacer. Entonces también esa represión que llevábamos años asumiendo pues influye en nuestra sexualidad hoy en día. ¿Vale? De hecho, solo hace falta navegar un poco por internet, que ya lo hemos comentado mucho, y ver mitos que existen sobre la sexualidad femenina, sobre la sexualidad y sobre todo, como mucho mejor, sobre la sexualidad femenina. ¿Vale? Entonces, años después de vivir esta revolución, podemos ver que todavía quedan muchas barreras sociales por destruir. La otra tarea que se nos espera es redefinir los roles de la sexualidad femenina, la propia identidad y lo que implica ser mujer siguiendo un modelo femenino y no en base al modelo masculino que nos ha guiado a lo largo de la historia. Algunos de los mitos, bueno, cogidos de internet y de otros muchos sitios que seguimos oyendo y que ya yo creo en alguna ponencia ya hemos visto y hemos comentado, que pues eso, la existencia de órganos vaginales y clitoridianos, la mujer no necesita llegar al orgasmo tanto como el hombre, en una relación sexual solo es plena cuando un hombre y una mujer llegan al orgasmo simultáneamente, la virginidad es algo muy importante, la masturbación es típicamente masculina.